Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Gracias por su compañía. Platicaremos esta noche y apreciamos mucho su presencia con el maestro José Woldenberg, que todo el país lo conoce como consejero electoral en la época seguramente más luminosa del IFE, consejero en el IFE, presidente del IFE, presente en esa institución durante casi 10 años. José, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, es un gusto estar contigo y con tu público. El país te ha ubicado como una presencia serena en el análisis de la política, como una voz muy legitimada. Casi ha quedado de lado, digamos, una trayectoria muy importante en la política, una militancia en las tareas universitarias, donde actualmente has regresado a las aulas. Es un gusto tenerte con nosotros y te preguntaría, de entrada, uno de los planteamientos de La Silla Rota es la dificultad que tenemos los ciudadanos para entender por qué al parecer los políticos hacen tan mal las cosas. ¿Cómo podríamos mejorar, digamos, esa brecha en la percepción de la política, de los partidos, de los políticos mismos que, como hemos dicho, como has aceptado en tus artículos, están muy abajo en el aprecio popular? Sí, bueno, esta es una pregunta difícil de contestar, pero si hubiera que sintetizar una respuesta, creo que habría que subrayar que el proceso de cambio democratizador que vivió el país no estuvo acompañado de una pedagogía que nos ayude a comprender lo que realmente sucedió. Una pedagogía que por supuesto tienen que irradiar los propios políticos, los propios partidos, pero también los medios y la propia academia. ¿Y a qué me refiero? Durante muchos años la vida política del país estuvo organizada de manera vertical y autoritaria. El presidente de la República era la voz que ordenaba y mandaba, y tenía muy escasos contrapesos institucionales. Creo que no es exagerado señalar que a lo largo de muchas décadas el Congreso fue una institución en lo fundamental subordinada a la voluntad presidencial. Los jueces también, muchos, los gobernadores. La Corte, por ejemplo, sí, pues en materia política prácticamente no jugaba un rol. Punto. ¿Será que los mexicanos echamos de menos esa época donde era suficiente con la voluntad del presidente para tener resultados buenos o malos, adversos o positivos para una vida democrática? Bueno, yo espero que no, pero no lo sé. Y sí veo algunas pulsiones que añorarían una vuelta al pasado, aunque la creo muy difícil, porque si algo dio este proceso democratizador, es un equilibrio del pluralismo en las instituciones del Estado. Digo yo, en buena hora, hoy en el Congreso ninguna fuerza política tiene mayoría, porque esto refleja de mejor manera la sensibilidad, los puntos de vista, las ideologías de esta sociedad, que es una sociedad, bueno, por supuesto que masiva, pero contradictoria, donde hay pulsiones de diversas. Y claro, ahí donde hay un Congreso donde nadie tiene mayoría, pues las artes de la política, que son el diálogo, el acuerdo, la negociación, tienen que ponerse sobre la mesa. Pero hay otras realidades, como en los estados, José, donde el gobernador sigue siendo la voz única, no solamente los estados gobernados por el PRI, pero notablemente los estados gobernados por el PRI, donde o no ha habido transición, o incluso desde mi punto de vista hay una regresión, una especie como de restauración de las viejas prácticas. Ya se sabe que en política no hay nada para siempre. ¿Es posible, pues, que tengamos un proceso regresivo en el país a nivel federal? Me parece muy difícil, sobre todo por la implantación de este pluralismo. Es decir, no es solo que tengamos partidos políticos diferentes y más o menos equilibrados, sino que los nutrientes de ese equilibrio están en la sociedad, porque franjas muy importantes ciudadanos se identifican con el PRI, otros con el PAN, otros con el PRD, con los partidos menores. Es decir, lo que genera ese pluralismo equilibrado es una sociedad donde coexisten diagnósticas, propuestas, sensibilidades diversas. Ahora bien, es cierto, en algunos estados se mantiene una preeminencia del Ejecutivo, es decir, de los gobernadores, sobre el resto de los poderes, pero habría que hacer un mapa mucho más detallado, porque en muchos estados de la República también hay congresos donde donde el gobernador no tiene mayoría, y ese gobernador tiene que coexistir en algunos casos con presidentes municipales de 3, 4, 5, a veces hasta de 6 partidos
diferentes. Hombre, no estamos en jauja, pero si volteamos a ver lo que era el mundo de la representación política en México hace 30 años y lo que es hoy, yo creo que tenemos un cambio para bien, en el sentido de que el pluralismo ha colonizado a las instituciones del Estado y claro, tiene una derivación difícil. No es lo mismo gobernar cuando todos los senadores, todos los gobernadores, el 80% de los diputados eran de un mismo partido, a tratar de gobernar ahí donde hay estos equilibrios en las propias instituciones estatales. Pero todas las encuestas que existen en materia de democracia alertan que la gente estaría dispuesta incluso a renunciar a algunos de sus derechos democráticos en favor de que se resolvieran algunos problemas en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de algunos acuerdos que no estamos viendo que los políticos sean capaces de resolver, sea por culpa de los políticos, sea por otras circunstancias que no están al alcance de los propios políticos. ¿Qué decirle a la población donde dice, mira, antes el crimen estaba acotado según esto, antes se ponían de acuerdo, antes había leyes eficaces, antes podíamos avanzar? Sí, lo que tú dices es muy cierto y además debería ser un foco, una alarma prendida para los propios políticos y los partidos. Cuando uno revisa encuestas, se da cuenta de que el aprecio por la democracia sigue siendo muy amplio. Es decir, cuando a las personas se les pregunta bajo qué régimen político quieren vivir, la inmensa mayoría dicen que en democracia. Sin embargo, cuando a esas mismas personas se les pregunta qué opina de los partidos, qué opina de los políticos, qué opina del Parlamento, sus contestaciones son de rechazo, de distancia crítica, de desafecto hacia esas figuras. Yo digo que la paradoja es que no hay democracia sin políticos, sin partidos y sin parlamentos. Es decir, tenemos un verdadero problema. Hay un desafecto hacia los instrumentos de la democracia. Y sus nutrientes son varios. Yo creo que tú apuntas en el sentido que por lo menos yo comparto. Es decir, los fenómenos de inseguridad gravitan en contra del aprecio a lo que está sucediendo en el mundo de la política. Y yo iría también un poquito más allá. Llevamos muchos años en donde no ha habido un crecimiento suficiente de la economía en nuestro país, lo cual se traduce en no crecimiento de empleos formales, en crecimiento de la informalidad, en migraciones masivas hacia los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, que genera un espíritu público muy agrio y muy contrario a los políticos. Sí. Vamos a regresar a esto, si me permites, José, vamos a hacer un breve receso. Gracias, seguimos con ustedes.